Ok, listo. Perdón, jóvenes, solo estaba... Ok, entonces voy a pasar al Excel. Listo. Entonces, continuando con la agenda, vamos a tener el ingreso disponible. La propensión marginal a consumir. La propensión marginal al ahorro. Consumo autónomo. Tenemos consumo inducido. Y tenemos también gasto autónomo. Gasto agregado. Y para la clase del día de hoy, eso es. Sí, Alejandro. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Buenas tardes. Con una pregunta. ¿A partir de qué temas es que van a venir en el examen número 2? 2. Sí, el segundo parcial. Ya. A partir de Keynes. ABA, del modelo keynesiano. Exacto. Y los capítulos que se van a evaluar son del 6 al 10. ¿Ya? ¿Estamos? Gracias, Lic. Sí. Bueno, ok, listo. Y les voy a decir dónde vamos a cortar, ¿sí? Para el final, ¿ya? Porque ahorita no sé cómo vamos a quedar, o si van a hacer segundo parcial o van a unir los dos, no sé realmente. No sé, mejor ni les digo nada porque realmente no sé. Ok. Vamos a iniciar entonces. Ok, bueno. El modelo keynesiano, sí, por supuesto el modelo keynesiano. Vamos a tener a bien el que, pues, John Maynard Keynes, a través de darle solución en la crisis que existía de la Gran Depresión, pues se enfocó no solamente en la demanda agregada, sino que también en la inflación, en qué políticas había que implementar para poder aliviar esa depresión al respecto. Y entonces, en tal sentido, es lo que hemos estado viniendo elaborando, y como primera directriz para el día de hoy vamos a tener la propensión marginal a consumir, y esa, sí, pues va a ser, les voy a describir acá a grandes rasgos cuál es, o sea, la función específica de la que es la propensión marginal a consumir. Y por supuesto, la propensión marginal a consumir va a ser, lo voy a escribir acá, la fracción de cada unidad monetaria adicional de ingreso que se destina al consumo. Y por supuesto, para que ustedes puedan visualizarlo, lo vamos a colocar de esta forma. Listo. Tenemos también que la propensión marginal al ahorro, ¿sí?, va a ser la fracción, de igual forma como lo tenemos arriba, de cada unidad monetaria que se destina, ¿sí?, perdón, cada unidad monetaria adicional que se destina al ahorro. Acá, para corregirlo, adicional que se destina, ahí estamos. Y por supuesto, el multiplicador.
estos dos primeros, ¿sí? La propensión marginal a consumir y la propensión marginal al ahorro, pues eso ya lo hemos visto, pero lo vamos a fortalecer el día de hoy. Tenemos como multiplicador, ¿sí? Que va a ser el parámetro matemático que refleja el crecimiento que experimentará la economía por cada unidad monetaria que se refleja en un gasto autónomo. Entonces, multiplicador, parámetro matemático que refleja el crecimiento que experimentará la economía por cada unidad monetaria que se refleje en un gasto. Ok, listo. Y por supuesto, vamos a ver esta parte. ¿Ya? Entonces, si tomamos en consideración desde un inicio que la propensión marginal a consumir es el incremento, ¿sí? ¿Ya? Por cada unidad monetaria, ¿sí? Que se destina al consumo. Ok, entonces vamos a asumir que la propensión marginal a consumir va a ser igual al incremento, ¿sí? Por cada adicional al consumo. Voy a ver acá, insertar símbolo. Incremento, recordemos que es el triángulo. Y acá está. ¿Sí? Incremento del consumo. Incremento del consumo. Incremento del consumo dividido el incremento del ingreso disponible. Le voy a colocar a Y, ¿sí? Espera un momento. ¿Sí? Ok, jóvenes. Entonces, tenemos el incremento, o sea, ahí les estaba indicando que le voy a agregar la D, porque al final
a ser el ingreso disponible el que vamos, ¿sí?, a identificar, porque el ingreso disponible es el que nosotros destinamos al consumo, ¿sí? Y por supuesto, por ende, vamos a determinar la propensión marginal a consumir. Y esto, ojo, mucho ojo, voy a dejar esto con rojo, otro color. ¿Por qué? Porque esos elementos son los que me van a servir para poder identificar de dónde salió la fórmula de o la función de la propensión marginal a consumir. Y por supuesto, también la propensión marginal al ahorro. De la misma forma funciona la propensión marginal al ahorro, solo que la propensión marginal al ahorro, ¿sí?, también es el incremento del ahorro que existe, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener de igual forma el incremento que existe en el ahorro por cada unidad adicional que tenemos en el ingreso disponible, por esa relación, ¿ya? Y en tal sentido, si recordamos que la propensión marginal a consumir más la propensión marginal al ahorro es igual a la unidad. Y esa unidad habíamos indicado que era el consumo. Pero que también, si ustedes recuerdan, teníamos que el ingreso, este ingreso disponible, le voy a colocar la D solo como referencia para que ustedes lo puedan identificar. Lo distribuíamos en el consumo o lo distribuimos entre el consumo más el ahorro. Ahora bien, o sea, esto pues, lo que está nuevo es esto, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto y por supuesto esta parte, pero para complementar en sí el capítulo, o mejor dicho, lo que se refiere a la primera parte, ¿sí?, keynesiana, debe ser importante agregar esto, por si no, no vamos a entenderlo de forma adecuada. Entonces, ahora bien, si decimos, como aquí tenemos el incremento del consumo y el incremento del ahorro, yo voy a copiar este símbolo que entonces me va a servir acá. Entonces tenemos que el incremento del consumo más el incremento del ahorro, ¿sí?, va a ser igual al incremento del ingreso disponible, ¿sí? Ok, ojo, y aquí es donde necesito que ustedes vayan poniendo atención. ¿Para qué? Para saber de dónde salen los resultados. ¿Por qué? Porque en el examen, por supuesto, esta parte matemática, pues va a haber que resolverla en las evaluaciones, ¿sí? Ok, entonces si se dan cuenta que tenemos el incremento del consumo, ¿sí? ¿Y dónde tenemos esa parte? La tenemos acá, ¿sí? De igual forma, el incremento del ahorro. ¿Y qué es? Pues va a ser igual o va a depender del incremento del ingreso disponible. En tal sentido, voy a copiar esto acá. Y vamos a tener que el incremento del ingreso disponible, y todo eso lo vamos a dividir, todo esto que tenemos acá, lo vamos a dividir dentro del incremento del ingreso disponible. Ingreso disponible. Cada elemento lo voy a separar para que ustedes puedan darse una mejor visión. Lo voy a separar. Entonces aquí tenemos, y esto va a ser más, ¿sí?, esta parte. Voy a quitar esto. Y esto lo voy a trasladar del otro lado. Y voy a copiar esto. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos, bueno, esto va a ser ingreso disponible. Y esto también va a ser ingreso disponible. ¿Okay?
Si nos damos cuenta, esto, el incremento de consumo y el incremento del ingreso disponible, ya lo tenemos acá. Es esta parte. Esto que está en rojo acá. Y también esto que está en rojo acá. ¿Sí? Entonces son estos dos elementos que ya tenemos acá. Pero como todo lo estamos dividiendo con el ingreso disponible, por supuesto, vamos a dividir esta parte también con el ingreso disponible. ¿Para qué? Para poder identificar, ¿sí?, cómo es que me va a dar el resultado de la propensión marginal a consumir. ¿Sí, Alejandro? Sí, licenciado, solo que me dio duda cómo fue que, o sea, usted hizo la evaluación dentro del producto marginal del ahorro y del consumo, o que, que las igualó. Es que no me queda muy clara esa parte. Ok. El incremento, ok. ¿De dónde va a depender si recordamos? Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a escribir acá, lo voy a colocar acá, la definición del ingreso disponible. Entonces, la definición va a ser el monto de ingreso con el que realmente cuentan los hogares para realizar sus gastos. Una vez descontado los impuestos. Si recordamos esa parte, pues ya casi la tenemos. Ok, entonces, Alejandro. Ok, propensión marginal a consumir. Y acá tenemos que por cada unidad monetaria adicional del ingreso, ¿sí?, que tenemos, se va a destinar una parte al consumo. Entre más ingreso tengamos, mayor, ¿sí?, consumo habrá. Y entre más ingreso tengamos, mayor ahorro va a haber. Por ende, tenemos, ¿sí?, la definición en función aquí de la propensión marginal a consumir. Esa propensión marginal a consumir va a depender de tu incremento en el consumo y por ende, ¿sí?, ese incremento en consumo deviene de qué? De tu incremento adicional por cada unidad monetaria que tenés en tu ingreso disponible. De igual forma, en el ahorro, la propensión marginal al ahorro va a depender de tu incremento, ¿sí?, ¿sí?, en el ahorro, pero ese incremento en el ahorro dependió del incremento, ¿sí?, que tuviste por cada unidad monetaria en tu ingreso disponible. Si no, no podés incrementar tu ahorro. De igual forma, ahí está el consumo. Si no tenés mayores ingresos, no vas a poder ni consumir ni ahorrar más. Ok, y por eso les indiqué que esto de la propensión marginal a consumir más la propensión marginal al ahorro, ¿sí?, va a ser igual a la unidad, es decir, el ingreso disponible. Entonces, estos van a depender si el ingreso disponible se incrementa, por supuesto, la propensión marginal a consumir, la propensión marginal al ahorro va a diferenciar. ¿Y por qué va a diferenciar? Porque depende específicamente del ingreso disponible, de lo que los hogares están destinando a consumir y al ahorro. Ok, ese ingreso disponible, lo que tienen disponible los hogares para consumir, quitándole los impuestos, ¿sí? Entonces, ahora bien, entonces acá está como replicándose nuevamente, solo que ahora, ¿sí?, estamos Con haciendo las variaciones. exacto. El incremento de tu ingreso disponible, si se incrementó, por supuesto se va a incrementar tu consumo y se va a incrementar tu ahorro, que al final la sumatoria de estos dos te tiene que dar en específico el incremento que tuviste en tu ingreso, porque en algo te lo tuviste que gastar. Ahora bien, si no quieres indicar en tu casa que tuviste mayores ingresos, pues ya esos son otros 20 LEM, pero al final en algún lugar te lo consumiste, ¿sí? Y
Por supuesto, como el ingreso, el incremento del consumo, depende de qué? De tu ingreso disponible. El incremento que tuviste por cada unidad monetaria en el ingreso disponible. Y también tu incremento en el ahorro dependió de qué? De tu incremento en el ingreso disponible. Y por supuesto, el incremento del ingreso disponible pues va a depender del mismo. Entonces, no sé si estamos bien ahí, Alejandro. Sí, Alic, ya, ahorita sí ya Ya. tomé los apuntes. Gracias, Ok. Lick. Va. Y a esto quería llegar. Si ustedes se dan cuenta, el incremento del consumo, que depende del incremento del ingreso disponible, ya lo tenemos acá. ¿Y eso qué significa entonces? Significa la propensión marginal a consumir. Y por ende, más. ¿Qué significa? Cuando hay incremento en el ingreso disponible, por supuesto, se va a incrementar el ahorro y eso entonces nos va a dar como resultado la propensión marginal al ahorro. ¿Y eso va a ser igual a qué? Si dividimos el incremento del ingreso disponible dividido el incremento del ingreso disponible, pues nos va a dar la unidad. ¿Se dieron cuenta de esa parte? ¿De dónde es que sale lo que hemos visto? ¿Cómo ven ahí? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, Link. Muchas gracias. recordemos también que B significa la propensión marginal al consumir más la S minúscula y que eso va a ser igual a la unidad. ¿Sí? Cualquiera de estos dos ustedes pueden utilizar que al final es lo mismo, significan lo mismo. Entonces tenemos también lo que es la función consumo. Y nuestra función consumo va a depender de qué? Del consumo autónomo más la propensión marginal a consumir multiplicada por el ingreso. La voy a colocar entre paréntesis para que se diferencie. ¿Ya? En tal sentido. ¿Sí? Sabemos que el consumo autónomo va a existir independientemente si todas las personas consumen o no, porque al final siempre va a haber consumo a nivel macro. Y si nosotros quisiéramos determinar la función ahorro, ¿cómo quedaría? Determinan la función ahorro, pero para darles la primera pista, ustedes se tienen que basar en este, ¿sí? En esta función. Por supuesto, yo solamente le agregué la D para referenciar que en sí ese es el ingreso disponible, porque cuando operemos, ese va a ser término semejante con el ingreso. Entonces, ¿cómo les quedaría la función ahorro? Y eso ya lo vimos. ¿Se recuerda? Bueno, de forma inicial, si no nos dan la función consumo, si no nos dieran esta función consumo, por supuesto, va a ser el ingreso disponible menos el consumo. ¿Sí? Porque siempre va muy bien, por ahí muy bien, excelente. Gracias, vamos a ver en el chat. Abel, excelente, Abel. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora bien, ahora que nos dan la función consumo, ¿sí? Háganlo, ¿sí? Ahora que nos dio la función consumo. Entonces nos quedaría que el ingreso disponible va a ser igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir multiplicada por el ingreso. Traten la forma de hacerlo mientras voy a traer agua. Por favor.
Ok, jóvenes, ¿cuánto les quedó? Ese ya lo teníamos. ¿Cuánto es? Ok. ¿No lo tienen aún? Bueno, entonces, si queremos determinar la función ahorro, pues sabemos que vamos a dejar de un lado la función ahorro. Entonces, vamos a indicar que el ingreso disponible, ¿sí? El consumo autónomo está sumando, va a pasar a restar, ¿sí? La propensión marginal a consumir multiplicada por el ingreso, de igual forma, está sumando, va a pasar a restar y vamos a tener la propensión marginal a consumir multiplicada por el ingreso. ¿Okay? Y eso va a ser igual a el ahorro. Acá, por supuesto, si somos ordenados y sabemos que hay términos semejantes, vamos a tener el ingreso disponible, ¿sí?, menos la propensión marginal, ¿sí?, perdón, menos la propensión marginal a consumir por el ingreso, y eso, por supuesto, menos el consumo autónomo va a ser igual a el ahorro. Indicamos en esa clase que el factor común va a ser bien o el ingreso disponible, ¿sí?, y que, por supuesto, 1 para que nos dé el ingreso disponible menos la propensión marginal a consumir, y eso, por supuesto, menos el consumo autónomo, y eso va a ser igual al ahorro. En tal sentido, el ahorro va a ser igual menos A, que es el consumo autónomo, más si somos ordenados también, 1 menos la propensión marginal a consumir multiplicado por el ingreso. ¿Estamos bien ahí? Sí, licenciado. Sí. Ok. También dijimos que esta función va a ser igual a menos el consumo autónomo más 1 menos B. Perdón. Multiplicado por el ingreso. Es lo mismo. Y aquí algo importante que vamos a agregar es el desahorro, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que este es el consumo autónomo, pero el consumo autónomo ya con signo negativo, entonces se transforma en desahorro, ¿ya? Entonces eso tenerlo presente. ¿Por qué? Porque si la persona no está consumiendo, o no tiene ingresos, mejor dicho, va a tener que recurrir a sus ahorros para poder, ¿sí?, gastar. Entonces, cuando el consumo autónomo tiene signo negativo, porque la persona, o sea, imaginemos eso, bueno, la persona que supuestamente no consumió, pues va a recurrir a sus ahorros para poder, ¿sí?, consumir. Entonces, por eso es que esto se llama desahorro. Listo, continuemos. Ahora bien, veamos. Ahora vamos a replicar algo parecido a esto, ¿sí? Algo que tenemos acá, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a elaborar? Para poder entender, ¿sí?, la parte que estamos, ¿sí?, viendo al respecto. Entonces, en tal sentido, tenemos que el incremento, vamos a ver dónde tengo aquí este signo, acá. El incremento, ¿sí?, del ingreso va a ser igual al incremento, ¿sí?, del consumo más el incremento de la inversión. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahora, y esto lo vamos a representar como una economía
de dos sectores. ¿Y a qué me refiero de dos sectores? Por supuesto, hogares y empresas. Y aquí tenemos el incremento del consumo, por supuesto, van a ser los hogares. Y el incremento de la inversión, por supuesto, van a ser las empresas. Ahora bien, vamos a tener que el incremento, ¿sí?, del consumo, vamos a ver, ¿sí? Okay. El incremento del consumo, ¿de qué va a depender? Va a depender el incremento del consumo de la propensión marginal al consumir, que es una porción que tenemos ahí, multiplicado por el incremento. Licenciado Cristian, ¿podría dar a admitir, por favor? Gracias. Más, perdón, es por multiplicado por el incremento del ingreso. El consumo, ¿sí? El consumo, o sea, el incremento del consumo, ¿de qué dependió? Según lo que hemos analizado con anterioridad. Dependió, por supuesto, de un incremento del ingreso disponible. Y que, por supuesto, eso está enlazado con el resultado que obtuve de la propensión marginal a consumir. ¿Ya? Una pregunta. ¿Qué manda? ¿Ingreso e ingreso disponible es lo mismo o sí. Varía en algo? No, yo les coloqué al inicio la D. ¿Por qué? Porque para que ustedes se comprendieran que es un ingreso disponible el que tienen los hogares para poder consumir, ya habiendo pagado todos sus impuestos. Pero es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. ¿Sí? No sé si estamos bien, Ale. Gracias, Lick, todo bien. Bueno, ok, listo. Si continuamos, ¿sí? Entonces vamos a tener, si ahora que tenemos esta parte acá, la vamos a agregar en esta función de acá. Entonces, por lo tanto, voy a copiar esa parte acá. Lo único que ahora voy a agregar, esto que está acá, ¿sí? En tal sentido, yo necesito, ¿sí?, que ustedes despejen, por supuesto, o dejen solamente el incremento del ingreso, ¿sí?, como función. Traten la forma de despejar esa parte, por favor. Dejar solamente el ingreso, ¿sí?, el incremento del ingreso. Ya me quedó, Lick, pero no sé si lo haría bien. ¿Cuánto te quedó? Me quedó como el incremento del ingreso más el incremento de la inversión partido de la propensión marginal al consumo. Eso es igual al incremento del ingreso. Como hay dos incrementos de ingreso, ¿verdad? Sí, ok. Entonces así me quedo. Bueno, hagámoslo, ¿sí? ¿Los demás, cómo les quedó? Ok. Licenciado, ¿Qué manda? era el incremento en la inversión dividido 1 menos PMC.
Muy bien, así es, estimado Oscar, así es. Así es, estimado Oscar. ¿Ya? Lo vamos a hacer para que todos tengan ejemplificado esto. Sabemos que hay un término semejante y en primera instancia, pues eso lo tenemos que operar. ¿Sí? Lo voy a hacer de esta forma. Por supuesto, yo sé que algunos bachilleres, ¿sí? Pues les enseñaron de otra forma a despejar, pero eso no es ningún inconveniente. ¿Sí? Por supuesto, eso no es ningún inconveniente. Que al final tenemos que llegar al mismo resultado. Entonces esto va a ser igual al incremento. ¿Sí? Esto va a ser igual al incremento de la inversión. Entonces operamos esta parte. Y al operar esta parte, pues nos va a quedar, ¿sí?, que Y, el incremento de Y, Licenciado, ¿qué manda? ¿ese signo positivo o es negativo? Ah, muy bien, gracias por la corrección. Entonces esto, ¿sí?, vamos a tener 1 menos la propensión marginal a consumir, y que eso va a ser igual al incremento de la inversión. Entonces, como está multiplicando, entonces nos va a quedar esta parte, el incremento del ingreso, que va a ser igual, como está multiplicando, va a ser igual a esto que está acá. Bueno, primero el incremento de la inversión, ¿sí? Y eso dividido, por supuesto, 1 menos P, que era lo que había dicho el compañero. ¿Sí? Hasta el momento estamos bien. Sí, licenciado. Los demás, Sí, Lick, ya vi cuál era el error que tuve, es que no, no tomé en cuenta el factor común, hombre. Pero ahora ya vi. ya, ok. Ok, listo, jóvenes. Entonces, continuemos. A esto, por supuesto, ¿sí? Si ustedes recuerdan, ¿esto qué significa? Pues eso va a significar, ¿qué otro resultado tiene acá? ¿Con qué otro nombre se le conoce? Ya casi terminamos acá, la parte operativa matemática. Luego vamos a pasar a un ejercicio para ver si ustedes pueden aplicar esta temática. Bueno, espero me 1 entiendan. menos B, licenciado. 1 menos B, pero el 1 menos B, ¿a qué es igual? Propensión marginal al ahorro. Muy bien, excelente, excelente. Esperen Al un ahorro. momento, ¿sí? Muy bien. Ok, jóvenes. Sí, es igual a la propensión marginal al ahorro, ¿sí? Ok, entonces, ya, vamos a continuar esta parte para que la podamos comprender. Y a esto, por supuesto, lo vamos a llamar, ¿sí?, en específico, ¿sí? En específico, al incremento de la inversión dividido 1 menos la propensión marginal a consumir, ¿sí? De ahí vamos a obtener
la parte del multiplicador. ¿Cómo lo vamos a obtener? El multiplicador lo vamos a representar con una K minúscula. Y ese, por supuesto, el multiplicador va a representar. Voy a copiar esta parte porque nos va a servir acá. No se preocupen, que luego van a aplicarlo de forma numérica, ¿sí? Ahorita probablemente pues lo vayamos comprendiendo de una forma en funciones, pero luego lo vamos a aplicar de forma matemática. No se preocupen que ya vamos a agregar números a esto. Entonces aquí voy a tener esto. Como el multiplicador va a depender del incremento de la inversión. Entonces esto dividido esto. Y que eso va a ser igual, por supuesto, a este incremento de la inversión, 1 menos la propensión marginal a consumir, y por supuesto, eso dividido el incremento de la inversión, que es esta parte. Okay. Entonces, si observamos, al final, operemos esta parte para ver cómo nos va a quedar, por favor. Operemos esto. Para ver cómo nos queda. ¿Qué variable es la que Ayer necesita despejarle? Ah, perdón. Ok, ¿qué variable vamos a operar acá? Sí, tienen razón. Ahorita vamos a ver dónde tengo. Espérenme, jóvenes, ahorita vamos a ver de dónde, qué es lo que vamos a hacer acá. Vamos a ver. Ah, es el incremento de la inversión, jóvenes. Sí, por favor. No puedo contestar, estoy dando clase. Lo vamos a separar, ¿sí? Vamos a hacer esta parte para que se pueda comprender mejor. Voy a separar. Esto está dividiendo esto. Así vamos a comprender aún mejor. Y esta es otra división. ¿Sí? Entonces, aquí por supuesto, recordémonos que si vamos a dividir vulgarmente, cuando vamos a dividir quebrados, ¿sí? Operamos de esta forma, ¿sí? Entonces, el incremento, ¿sí? de la inversión multiplicado por el incremento de la inversión, ¿cuánto nos va a quedar? Licenciado, solo una cuestión. ¿No sería delta I dividido 1 PMC? Y esa fracción dividido delta I. Sí, claro.
Entonces el delta I dividido 1 no debería de ir ahí. Sí, debería ir abajo, Lick. Sí, porque lo que nos tiene que quedar al final es 1 dividido 1 menos PMC, si es la primera división que puso Alfa. Perdón, Oscar, ¿qué me decías? Sí, licenciado, que la función original es delta Y igual delta I dividido 1 menos PMC. Y esa es Exacto. la que vamos a dividir entre delta I. Exacto. Ok, entonces ahí nos quedaría perdón, el delta I desaparece y nos queda 1 dividido 1 menos PMC. Excelente, así es, estimado. Así es. Así es. ¿Por qué? Porque la función original es esta, ¿ya? Como muy bien lo indica nuestro compañero Oscar, ¿sí? Entonces, al final nos va a quedar 1 partido 1 menos, perdón. El incremento de, vamos a De ver, inversión, no, sería partido 1 dividido 1 menos la propensión marginal a consumir. Ahí estamos. Porque estamos dividiendo, como dice el compañero, delta I dividido delta I, pues nos va a dar 1, que es este 1 que tenemos acá. Y, por supuesto, dividido esta parte. Gracias, Oscar. Muy amable. A la orden, licenciado. Gracias. Listo. Ok. Entonces, ahora bien, ¿sí? Ahora bien, esta parte va a ser el multiplicador. Entonces, el multiplicador va a estar representado por 1, que es la K minúscula. Va a ser igual a 1 dividido 1 menos la propensión marginal a consumir. Bueno, listo. Con esto, por supuesto, tendríamos que entender ahorita cada una de las variables. Y por supuesto, por ende, voy a plantear el siguiente ejercicio. Para poder plantear este siguiente ejercicio, les voy a dar las siguientes ecuaciones. Entonces, ejercicio 1. ¿Sí, Alejandro? Sí, Lick, solo que es que usted había dicho que teníamos que encontrar la variable del cambio de la inversión, pero no entiendo entonces qué fue lo que hicimos en el, Ok. Ok. Veamos, entonces, acá, por ejemplo, ¿qué fue lo que hicimos? Aquí tenemos lo que el compañero... La función original es esta, ¿sí? La función original es esta. Pero, como para poder determinar el multiplicador, sabemos que el multiplicador, ¿de dónde deviene nuestra inversión? Es decir, ¿de dónde
parte de que obtenga ganancias o no, y va a ser, por supuesto, de la inversión del capital que estoy invirtiendo en la economía. En tal sentido, ¿sí? Como muy bien decía el compañero, la función original, que es esta, la voy a dividir dentro de delta I. Y al dividir delta I, ¿sí? O el incremento de la inversión, dividido el incremento de la inversión, pues nos va a dar la unidad. Y nos va a quedar solamente 1 menos la propensión marginal a consumir. No sé si estamos bien, Alejandro. Digamos que si se hace ahí la ley del Es sándwich, esto. no quedaría la delta I partido uno menos la proporción marginal al consumidor. No, porque esta es todo, toda esta. Todo es este elemento porque es la función original. Y todo eso lo tengo que dividir dentro de delta I. O el incremento Ya. de la inversión. Por eso es que nos queda la unidad, ¿ya? No es que esté por separado, ¿ya? Este es un sol, por eso es que nos queda la unidad. Que aquí vamos a dividir este delta dividido dentro de este, nos va a quedar la unidad, y este, como no tenemos con qué dividirlo, por supuesto nos va a quedar 1 menos la propensión marginal al consumir. ¿Estamos? Ahora ya, Lick. Gracias. Bueno, ok. Entonces, considerando una economía descrita por la siguiente información, tenemos que el consumo es igual a 50 más 0.75 multiplicado por el ingreso, y tenemos una inversión, ¿sí?, que es igual a 200. Determinar valor del PIB en equilibrio. Valor multiplicador. Gasto autónomo. Gasto agregado. Valor del consumo en equilibrio. Valor del consumo, perdón, del ahorro en equilibrio. Función, consumo, función, ahorro. Pero ya con los datos que tengo acá. Ya con los datos que tengo acá. Por supuesto, tenemos que iniciar sabiendo que nuestro PIB solo es una economía de 2 sectores. El PIB va a ser igual al consumo más la inversión. Es decir, ingreso, que sería el PIB, que ese es el ingreso del país, el consumo más la inversión. ¿Ya? Si partimos de ello, entonces ya podemos aplicar esta parte y al final vamos a obtener el PIB en equilibrio. Entonces, tratemos la forma de hacerlo para ver cuánto les da. En el PIB en equilibrio les voy a dar una pista, les tiene que dar 1000, o el ingreso o gasto agregado, ¿sí? Ingreso es igual a 1000. Les voy a dar 5 minutos o menos, ¿sí? Para que puedan elaborar. Traten la forma de hacer. Aquí ya tienen la pista, que era la que más importaba. Sí, perdón, ¿puede bajar otro poquito para terminar de ver qué es lo que hay que determinar? Ok. Ahí está. Gracias. Bueno.
¿Sí les dio? Sí, licenciado. ¿Sí? ¿Los demás? No, sí, sí. ¿Qué más le dio a los 1000? Jóvenes, están ahí. Yo me quedé trabado en el multiplicador, sinceramente no lo entendí muy bien. Bueno, ahorita lo vas a comprender, no te preocupes, ¿sí? Ahorita vas a entender. No os preocupéis. ¿Los demás? Por ahí seguimos, Lick. Igual que Bueno, Alejandro. vamos a hacerlo, ¿sí? Ok. Nuestra fórmula primaria de dos sectores es esta, ¿sí? En tal sentido, ¿qué nos están proporcionando? Nos están proporcionando la función consumo y nos están proporcionando, por supuesto, la inversión. Ok. Bajo el entendido de que aquí no hay otros elementos que vayan a afectar la función. Por supuesto, poco a poco vamos a ir agregando elementos a cada uno de estas literales que tenemos acá. Entonces, vamos sí, a implementarlo. Entonces, tenemos que el ingreso va a ser igual. La función consumo, me está dando la función consumo y el 50 más 0.75 multiplicado por el ingreso. Más 200 que es la inversión. ¿Vamos bien ahí? Lo único que hice fue sustituir. Estos dos elementos son los que ya nos están proporcionando y son los que tengo acá. Es este elemento del consumo y este elemento de la inversión. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Va. Listo. ¿Los demás? ¿Cómo van? Bueno, ok. Entonces ahora, por supuesto, operamos esta parte. Entonces tenemos que el ingreso, vamos a unir términos semejantes. Y el término semejante es el 0.75 multiplicado por el ingreso. Menos, está sumando, pasa a este lado, a restar 0.75 multiplicado por el ingreso. Y eso, por supuesto, va a ser igual a 50. Más 200 va a ser igual a 250. Y por supuesto, acá vamos a seguir operando. Y menos 0.75y, ¿cuánto es? 0.25y. 0.25y. Punto 25 y esto es igual a 250. Ojo, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Pero recordemos que esta operación que está acá, esta que voy a manchar con amarillo, esa función, solamente lo que está acá y lo que voy a marcar con rojo, ¿sí? Recordemos que eso se transformaba en y, 1 menos 0.75. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. ¿Sí? Va, ok. Listo. Entonces, recordemos que aquello representaba la propensión marginal al ahorro, ¿sí? 1 menos 0.75. Entonces, en tal sentido, este 0.25, ¿qué significa? ¿Qué es el resultado que tenemos de esto? ¿Qué La significa? propensión marginal al consumo. No, al ahorro. Al ahorro, ¿no? Al ahorro, ¿sí? Entonces, esta es la propensión marginal al ahorro, ¿ya?
Ojo, y aquí, por ejemplo, Alejandro, te vas a dar cuenta, ¿sí? Este está multiplicando, lo voy a representar de forma normal, ¿sí? Normal, lo que haríamos en realidad es esto, 250 dividido 0.25. Pero, ¿sí? Pero tengo que identificar el multiplicador. Y aquí debemos de expresar, ¿sí? En dos fracciones, ¿sí? Que al multiplicarlo o al sumarlo, pues me dé la misma, ¿sí? O el mismo resultado que este, ¿sí? Y es, en realidad, pues va a ser una multiplicación, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a representar? Solo esto que está acá, yo lo voy a copiar acá, perdón. Solo esto que está acá y lo voy a copiar acá. Entonces, y lo voy a copiar de esta forma para que ustedes se den cuenta. Entonces, ¿cómo hago, ¿sí? Que esta fracción, a través de una multiplicación, me dé el mismo resultado? Entonces, la desagrego y sé que 1, ¿sí? Dividido 0.25 multiplicado por 250 me va a dar este mismo resultado. Me tiene que dar este mismo resultado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. ¿Los demás? Sí. Sí, ahí está. Va, ok, listo. Sé que esto me va a dar lo mismo. Ah, y aquí, Alejandro, ¿sí? Es donde probablemente tu duda quede aclarada. Ok, ¿esto qué representa? 1 dividido 1 menos la propensión marginal a consumir o, ¿sí? 1, ¿sí? Dividido, voy a copiar esto para que sea más fácil. Dividido la propensión marginal a la hora. Es esto que tenemos que Alejandro tenía duda. Es esta parte. Ese va a ser nuestro multiplicador. ¿Sí? La unidad dividido 1 menos la propensión marginal a consumir o 1 dividido la propensión marginal al ahorro. Que esto es igual a 1 dividido la propensión marginal al ahorro. Aquí me falta algo. Listo. Ahora bien, para continuar el ejercicio, entonces esto me va a quedar siempre, y esto se los hago saber desde este primer ejercicio para que se vayan acostumbrando en desagregarlo, ¿sí? Y no colocarlo de esta forma. ¿Por qué? Porque ese 1 dividido la propensión marginal al ahorro o 1 dividido menos la propensión marginal a consumir va a ser nuestro multiplicador. Entonces, eso es lo que tenemos que identificar en primera instancia, para que nos acostumbremos desde un inicio. Entonces, hagámoslo de esta forma, 1 dividido, que es esto, que está acá. ¿Sí? Y eso, por supuesto, multiplicado por 250. Y, por supuesto, eso les tiene que dar por 250. ¿Ya? Y eso, por supuesto, le va a dar 1000. Bueno, en primera instancia, si lo hacemos por separado, 1 dividido por 0.25 va a ser 4, y eso lo voy a multiplicar por 250. Y eso, por supuesto, va a ser igual a 1000. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Sí, Alejandro, y aquí es donde es esta parte de 1 dividido
1 menos la propensión marginal a consumir. O sea, Lick, que es que, digamos, yo donde me estoy confundiendo es donde tenemos nuestro ingreso que sería 250 partidos 0.25. Luego de eso, habría que, yo veo que usted lo pone otra vez y eso lo dividimos dentro de, o sea, dentro de uno, es que esto es lo que no se me da bolas, uno partido 0.25 por los 250 es donde, eso va a ser nuestro multiplicador, lo que usted está seleccionando ahorita, ¿no? Exacto, este es nuestro multiplicador, que esto es lo que determinamos aquí arriba. ¿Es este? Ya. Eso siempre va a ser para todas las... Para todas las operaciones que hagamos, identifican, porque aquí vamos a ir formando nuestra curva IS, es decir, el mercado de bienes y servicios, que va a estar afectado, ¿sí?, por la política fiscal y, por supuesto, por la política comercial, ¿ya? Pero aquí vamos apenas ahorita por párvulos, ¿sí? Iniciando, y por supuesto, por eso les indico, esta parte traten la forma de desagregarlo desde un inicio de esta forma. Es decir, que en lugar de colocar esto, de una vez ustedes coloquen 1 dividido por 0.25 y eso les va a dar el multiplicador que va a ser el 4. Es decir, que ese multiplicador, ¿qué significa? Significa que por cada unidad monetaria que se invierte en esa economía de dos sectores, ¿sí?, se va a obtener como beneficio 3 unidades monetarias. ¿Ya? ¿Se entiende esa parte? ¿Lo puede volver a repetir? Licenciado, ¿podría repetir? Claro, Por claro. favor. Ok, no hay problema, ¿sí? Que por cada unidad monetaria, ¿sí?, que se invierte en esa economía de dos sectores, se va a obtener, ¿sí?, como beneficio 3 unidades monetarias. Sí, porque tenemos 4. 1 es el que invertimos y 3 pues va a ser el beneficio por haber invertido en esa economía. ¿Ya? ¿Sí se comprende? Clic, gracias. Yo tengo una duda, entonces, siempre tenemos que hacerlo así bien desglosado. Bueno, esta operación siempre tiene que ir bien desglosada para poder hacer ese análisis, entonces. No necesariamente, ¿sí? No necesariamente. Ustedes, siempre y cuando lo determinen, ¿sí? Porque puede hacer de que, o sea, ustedes para poder despejar esta Y, lo pudieron haber hecho de otra forma, ¿ya? Pero que al final van a llegar al mismo resultado, ¿sí? Pero si es necesario, ¿por qué? Porque si les digo identificar la función del multiplicador, entonces ustedes tienen que identificar esta función o cómo está acá, así como lo que tenemos acá. Vamos a ver. Bueno, no lo tenemos acá, pero debería ser, digamos, la función del multiplicador debería ser la siguiente, ¿sí? 1 dividido 1 menos 0.75. Esa o esta que tenemos acá, cualquiera de esas dos puede ser, ¿sí? Esta o esta. Entonces sí, o sea, para que ustedes se puedan apoyar, es mejor que lo desagreguen, ¿sí? Así se les facilitan las respuestas. ¿Estamos bien ahí? ¿Alguna duda hasta el momento? Licenciado, quiere decir que si hiciésemos encontrar el ingreso en función de el consumo autónomo, la inversión, podríamos obtenerlo también. Le digo porque eso fue lo que yo hice y me queda que Y es igual a 4 por la suma del consumo autónomo más la inversión. Entonces ese 4 es el... Muy bien, así es.
el multiplicador. Así es. Muy bien, excelente. Entonces, nuestra primera, o sea, si lo voy a copiar acá abajo, ¿sí? Ya tenemos, ¿sí? Nuestra primera respuesta. Y aquí, por supuesto, y va a ser igual a 1000. Pero ojo, siempre acostumbrémonos a analizar de una vez ese dato. ¿Y qué significa ese dato? Que la producción de bienes y servicios en esa economía de dos sectores, y si quieren ustedes entre paréntesis, colocan hogares y empresas, ¿sí? Se obtiene, ¿sí?, un ingreso de 1000 unidades monetarias. ¿Ya? Siempre tratemos la forma de ir analizando. Acá nuestro multiplicador va a ser igual a 4. ¿Okay? ¿Y eso qué significa? Que por cada unidad monetaria invertida en esa economía de dos sectores, si quieren entre paréntesis, hogares y empresas, ¿sí?, se obtiene de beneficio 3 unidades monetarias. ¿Sí? Gasto autónomo. ¿Sí? ¿A cuánto es igual al gasto autónomo, jóvenes? El gasto autónomo está representado por una A mayúscula, no una A minúscula. Ok, el gasto autónomo en este caso va a ser A más la inversión. ¿Cuánto sería entonces? Entonces A va a ser igual. ¿Cuánto sería? 250. 250. Muy bien, exacto. ¿Sí? Ese sería el gasto autónomo. ¿Por qué? Porque ahí estamos. ¿Por qué una A mayúscula? Ah, porque estamos hablando de ese gasto que no solamente los hogares, ¿sí?, realizan, sino que también las empresas, porque van a haber empresas que se invierten y van a haber empresas que no invierten. Es decir, que independientemente, ¿sí?, al final va a haber inversión. ¿Sí? Gasto agregado. Ese gasto agregado, por supuesto, va a ser, lo vamos a representar con una GA, y no se vayan a confundir. En ocasiones se confunde gasto autónomo con gasto agregado. Pues no se van a confundir. Aquí es 1000. ¿Sí? El gasto agregado. El gasto agregado de la economía de dos sectores, ¿sí?, es de 1000 unidades monetarias. Valor del consumo de equilibrio. ¿Cuánto les da el valor del consumo de equilibrio? Les tendría que dar, les voy a colocar las respuestas. ¿Por qué? Porque ya casi terminamos, nos quedan como 4 minutos. Entonces les voy a colocar las respuestas y ustedes tratan la forma de completar. Función consumo, esa sí ustedes la tienen que identificar, y la función ahorro. ¿Ya? Y por supuesto, el día jueves no hay clases, ¿verdad, jóvenes? Hoy tienen feriado largo. Tenemos, mejor dicho, feriado largo. Entonces, como tenemos feriado largo, les voy a dejar un ejercicio. ¿Ya? Entonces, el siguiente ejercicio es: considere que la economía se describe por una ecuación de ahorro que es igual y la inversión es igual a 300. Determinemos todo esto, ¿sí? Todo esto que está acá. Pero en sí, ese sería el ejercicio para el día martes. Sí, y se va a seleccionar. El licenciado Cristian va a tener a bien ahí seleccionar una persona para que nos explique cómo resultó ese ejercicio. Todavía nos falta una parte, si no dejaba de una vez un laboratorio.
pero todavía nos falta una parte para poderlo completar y dejar el laboratorio al respecto. ¿Estamos? Licenciado, muchas gracias. Claro, bueno, así que disfruten su descanso, ¿sí? Todo con exceso, nada con medida. Ah, no, perdón, es al revés, ¿verdad? Sí, todo con medida, nada con exceso. Se cuidan, si van a la playa, ¿sí? Ahí me invitan. Y los que vayan a Monterrico, por allá nos vemos, ¿ya? Así que disfruten sus vacaciones, jóvenes. Un buen descanso. Hasta pronto. Se cuidan. Feliz noche, Lick, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas Se cuida noches. mucho.